Bienvenidos a Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita bolsa de tela. Es un proyecto muy sencillo y que además nos va a permitir aprender a hacer las aplicaciones con Festón. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bolsa peluca necesitas preparar los siguientes materiales: una tela de flores para el exterior y para las aplicaciones, una que haga contraste con la primera pero que guarde cierta armonía, y una tercera con la que vamos a hacer el forro. También necesitas hilo al tono de estas telas y otro hilo con el que vamos a hacer las aplicaciones que tenga cierto contraste. Un cordón de algodón con el que cerraremos la bolsa, alguna cinta o encaje con el que adornar la parte delantera, y también necesitamos la entretela para hacer aplicaciones o fliselina para hacer aplicaciones, como la conozcáis. Este tipo de material es un pegamento que nos permite unir una pieza a otra cuando las estamos cosiendo y así hacer las aplicaciones sin que se nos muevan. Lo que en realidad hace es facilitarnos mucho el trabajo. Si no lo tienes, no te preocupes, porque cuando lleguemos a ese paso te diré cómo lo tienes que hacer. Por último, necesitamos las cosas habituales: tijera, dedal, aguja y alfileres. Y si dispones de tablero de corte, regla y cúter, te recomiendo que lo utilices porque te va a quedar mucho mejor el corte de las piezas. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. Para hacer la bolsa peluca, lo primero que tienes que hacer es cortar las piezas de tela que vas a necesitar. Las medidas las tienes disponibles en los patrones de nuestra página web. Necesitas de la tela estampada un trozo de 32 centímetros de ancho por 30 de alto. Para la parte inferior de la tela estampada, que es donde vamos a hacer las aplicaciones, necesitas una tira de 32 por 14. Y luego de la parte de atrás, de la tela que va en la parte de atrás y del forro, es la misma cantidad la que vamos a necesitar en los tres casos, que es de 32 de ancho por 42 de alto. Lo que vamos a empezar a hacer son las aplicaciones de la parte inferior. Para hacer la aplicación del corazón, lo primero que os tenéis que hacer es imprimir el patrón, que lo tenéis en la web. Después vais a utilizar esta fliselina, que es el producto específico para hacer este tipo de aplicación. Luego os voy a dar una sugerencia de cómo hacerlo en caso de que no lo tengáis. Este material es un pegamento en lámina, en realidad, que nos va a permitir aplicar, es decir, pegar una tela a otra para luego hacer el festón. ¿Cómo la tenemos que utilizar en este caso? Porque el dibujo no tiene dirección, sería simplemente calcarlo. Ponemos la parte brillante hacia abajo, la parte mate hacia arriba, y con la ayuda de un bolígrafo o de un lapicero pues lo vamos a marcar y lo vamos a recortar. Ya he recortado las piezas de los tres corazones que vamos a aplicar. Ahora lo que tengo que hacer es pegarlo a la tela de la aplicación con la ayuda de la plancha. Aquí lo único que os comento es que tenéis varias opciones: o bien elegir, dado por ejemplo en este caso que el dibujo es grande, si quiero que me coincida con algún motivo, o simplemente donde toque para desaprovechar menos tela. Yo en mi caso lo voy a hacer donde toque, no voy a estar buscando dibujo, pero es una opción que según el motivo de la tela puede merecer la pena que lo hagáis así. Cuando lo vayáis a pegar no hace falta que dejéis mucho borde de la tela, porque luego lo vamos a recortar exactamente a este tamaño. Entonces simplemente con la plancha le damos calor y vamos a ir pegándolas todas. Cuando hayáis pegado los tres corazones, lo que tenemos que hacer es recortarlos uno a uno justo al borde del papelito que lleva la fliselina. Con los tres corazones preparados, lo que vamos a ver es dónde los tenemos que colocar en esta tela, que es la parte inferior de la bolsa. Esta tela tiene un ancho de 14 centímetros, entonces a 7 centímetros, que sería la mitad, vamos a hacer unas marcas para trazar una línea horizontal que nos divida la tela en dos partes iguales. Uno estos dos puntos y ya tendría justo la tela en dos trozos iguales. Lo voy a hacer también en vertical. Para hacerlo en vertical, lo que hago es, como tiene un largo de 32, pues en 16
sería justo la mitad de la tela. Bien, los corazones tienen un tamaño, si los medís, de 6 centímetros por 6 centímetros. Entonces voy a trazar una línea paralela a esta, central, a 3 centímetros arriba y otra a 3 centímetros abajo, de manera que son los 6 centímetros que tiene el corazón. Lo voy a hacer con ayuda de esta regla porque ya vienen con las medidas hechas. Marcamos aquí y marcamos también a 3 centímetros aquí. Bueno, de esta manera el corazón central yo ya lo tengo listo para ubicar lo que sería con esta línea vertical y el piquito con esta línea horizontal y la parte superior más o menos con esta línea de arriba. Los siguientes corazones, los que van a los dos lados, los vamos a situar a una distancia de esta línea central de 8 centímetros. Entonces lo que tengo que hacer es una línea vertical a 8 centímetros aquí y otra línea vertical a 8 centímetros aquí. Todo este dibujo hay que hacerlo para intentar que nos queden bien colocados y a unas distancias uniformes unos de otros y bien repartidos por la tela. También lo podéis hacer a ojo, pero yo creo que merece la pena emplear el tiempo en prepararlo. Para pegar los corazones lo único que tenemos que hacer es darles la vuelta, retirar el papel de esta fliselina de aplicación. Veis que nos queda como brillante porque al final el pegamento ha quedado aquí transferido. Lo coloco en su posición, que sería el borde, el piquito alineado con la línea vertical y esta horizontal, y que la línea vertical nos pase por esta zona del corazón para que nos queden verticales. Aplicamos un poquito de calor, ya se nos van borrando además las rayas y nos queda pegado. Conviene que empecemos por uno de los lados para que las rayas se vayan borrando poco a poco. Pego los otros dos corazones y continuamos. La puntada festón nos sirve para rematar esta tela que está cortada justo al borde y se puede deshilachar, y además le da un acabado bastante estético. Yo lo voy a hacer a máquina porque me es más rápido, pero siempre tenéis la opción de hacerlo a mano. Hacer la costura festón a máquina es realmente sencillo. Solo tenemos que utilizar, porque nos va a facilitar el trabajo, un prensatelas abierto, ya que vemos exactamente por dónde vamos haciendo la costura, y fijar un ancho de separación y un largo al gusto vuestro, en función un poco del tamaño de la pieza. Yo voy a usar 3 milímetros de ancho y 3 milímetros de separación. Si el festón lo vais a hacer a mano, os recomiendo que utilicéis hilo tipo mouliné como este de DMC. Es el que se usa para el punto de cruz o para bordar. Es un poquito más grueso que el hilo normal y queda mejor rematado. Ahora os enseño cómo se hace este punto a mano. Para hacer el festón, simplemente una aguja, hilo doble en mi caso y un nudo. Yo lo pongo doble porque me gusta que se vea bastante el contraste. También lo podéis hacer con hilo sencillo, que con el mouliné también se va a ver bien porque es un poquito más gordo que el hilo normal. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenéis que fijar la pieza, en este caso sería la de lunarcitos, la que voy a festonear sobre la de flores, y lo que tenemos que empezar es desde la izquierda hacia la derecha. El primer punto es el que es un poquito diferente, tenemos que empezar metiendo la aguja por debajo, pillando las dos telas y como a medio centímetro del borde, o bien en función del grosor y del tamaño que queráis hacer el festón. Simplemente sacamos, llevamos el nudo hasta el final y vamos a meter la aguja por el borde y la vamos a sacar aproximadamente otra vez por donde había salido por primera vez. Cuando la tengáis puesta en esta posición, el hilo lo tenemos que pasar así por delante y tiramos. Y con esto hemos hecho el primer punto. Los demás se van a hacer exactamente igual. Metemos por el borde, sacamos por abajo y sin sacar la aguja en esta posición paso el hilo por delante y tiro. Y ya tendría el primer punto. Vamos a hacer un par de ellos más para que lo veáis. Muy fácil.
simplemente practicando. Paso por delante y lo vuelvo a sacar. Paso por delante y lo vuelvo a sacar. Entonces, aquí la única dificultad es que hay que intentar que todos los puntos nos queden a la misma distancia unos de otros y con la misma profundidad. Ya he hecho el festón a los 3 corazones. Ahora tengo que unir esta pieza a la estampada. Simplemente coloco derecho contra derecho, es decir, lo que me queda a la vista es el revés, lo alineo bien, lo voy a sujetar con unos alfileres y le voy a dar una costura por aquí con un margen de 1 centímetro. Ya lo he cosido y fijaros que al colocarlo hay que colocarlo de manera que la punta de los corazones quede hacia arriba para que al abrirlo queden correctamente situados. Tenemos que ahora que planchar esta costura. Ya he planchado la costura y lo que he hecho ha sido montarla hacia el lado de la tela de flores, porque así para colocar el adorno que lleva ahora, que en mi caso es esta cinta, me lo va a facilitar mucho. Si tocáis, está ligeramente abultada esta zona porque es hacia donde he montado las costuras y eso me facilita mucho el colocar el adorno porque lo empujo hasta ese tope y me va a quedar exactamente colocado al borde sin que me quede nada de la tela de lunares que se vea. Entonces lo sujetamos con unos alfileres y como en este caso es una cinta, le tengo que dar un pespunte tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Si lo que pusierais es un encaje, con darle el pespunte en la parte de arriba sería suficiente. Le doy el pespunte y os lo enseño. Ya he cosido la cinta y como veis queda perfectamente alineada. Ahora lo que vamos a hacer es situar este derecho contra el derecho de la parte de atrás de la bolsa y vamos a alinearlo bien, sobre todo en la costura que va aquí abajo donde terminan los corazones. Lo sujetamos con unos alfileres y le vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya he cosido esta parte de abajo y también he montado la costura hacia este lado, es decir, las dos costuras, la de aquí va hacia esta tela y la de este lado va hacia esta otra, de manera que esta tela, la que lleva los corazones, no tiene ningún doblez de la costura. Aquí se me vuelve a formar este pequeño escalón que lo notáis al pasar el dedo, que es lo que me va a ayudar y me va a facilitar mucho el colocar la cinta en la parte inferior. De nuevo la coloco en su posición, la sujeto con unos alfileres y le paso un pespunte por la parte de arriba y otro por la parte de abajo. Ya está cosido también el adorno en la parte inferior. Ahora ya llega el momento de cerrar la bolsa. Colocamos la tela en su posición, sujetamos con unos alfileres y vamos a dar una costura a cada lado con un margen de 1 centímetro, pero vais a hacer antes la siguiente marca, que va a ir a 2,5 centímetros del borde superior y es hasta donde vamos a coser. Para coser el forro lo único que tenéis que situar es el derecho contra el derecho, de manera que dejáis el revés a los dos lados y hacéis, en este caso sí es una costura que va desde arriba del todo hasta abajo, y la diferencia es que en la parte de abajo tenéis que dejar una abertura sin coser, porque es lo que nos va a servir para voltear la pieza. Una vez que tengáis hecho estas costuras, que como veis las he hecho en otro color para que las veáis bien, recortar un poquito las esquinas y lo vamos a voltear, de manera que el derecho quede por fuera. Vale, ahora vamos a coger de nuevo lo que es la parte de fuera de la bolsa y lo que voy a hacer es poner aquí un alfiler en las costuras, en la parte de arriba, las que no he cerrado, como si estuvieran cerradas. Vamos a ponerlo justo al nivel de la costura y aquí también. ¿Veis? El alfiler justo alineado con la costura. Y ahora lo que es el forro lo meto dentro de la parte exterior. Y lo que tengo que hacer es
la costura de la parte de arriba, la alineo con la de la parte exterior, con la única precaución de que este montante de tela, uno nos quede hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, para que así no me quede abultado. Yo lo alineo así. A ver, creo que ahora está bien. Miradlo, así. Pongo un alfiler y hago lo mismo en el otro lado. Es decir, el doblez hacia un lado, en este caso el doblez hacia el contrario, y busco el punto de encuentro, que sería aquí. Creo que lo veis bien. Y sujeto con un alfiler. Ahora, para sujetar el resto, estiro y automáticamente me quedan los dos lados de la tela igualados porque tienen el mismo tamaño. Y con unos alfileres lo sujeto todo alrededor. Cuando lo tengáis sujeto, lo que tenemos que hacer es darle un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Ya dado el pespunte, retiramos los alfileres y lo que vamos a hacer ahora es voltear la bolsa a su posición correcta. Saco en primer lugar el forro, meto la mano por el agujero, me voy al extremo contrario y lo volteo completamente. Aseguraros ya en la parte exterior que las esquinas quedan bien sacadas. Como hemos retirado el exceso de tela, deberían quedaros más o menos así. Fijaros ahora que esta costura, este adorno ha quedado justo al borde, ha quedado perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es metemos el forro para adentro, no os preocupéis mucho ahora de colocarlo, porque lo que tenemos que hacer es alinear estas dos costuras y sujetarlo con un alfiler, para que ahora ya podamos dar el pespunte que nos va a permitir que la abertura por donde va a ir el cordón quede hecha. Veis que el agujerito ya lo tenemos porque no habíamos cerrado del todo la costura, y ahora lo que tenemos que hacer es alinear así, como estáis viendo, todo alrededor con unos alfileres. Ya he sujeto con alfileres el borde de unión de las dos telas. Como veis, lo tenemos que llevar justo al extremo. Ahora lo que hay que hacer es una costura justo a 1,5 centímetros de este borde. Ya he dado toda esta costura a 1,5 centímetros del borde y ya tengo la abertura preparada para ahora meter el cordón. Para terminar la bolsa, lo que me queda es cerrar la abertura que habíamos dejado en el forro para poderlo voltear. Podéis o bien cerrar la mano o bien darle un pespunte de la siguiente manera. En cualquier caso se hace similar. Estiramos las costuras, alineamos la tela a la altura que corresponde, que es con un margen de 1 centímetro hacia adentro, y lo sujetamos con unos alfileres. Si lo hacéis a mano, pues unas puntadas, y a máquina tardáis un segundo y además no se ve, con lo cual la opción que os sea más cómoda. Ya lo he cerrado a máquina en mi caso, y lo único es que yo cuando lo cierro a máquina no solo doy el pespunte en el trocito que estaba abierto, sino que lo doy entero en la costura porque me parece que queda mejor terminado. Ahora ya es el momento de meter el forro dentro y de colocarlo correctamente. Para colocarlo, lo más importante es que busquemos las esquinas y que las llevemos a la misma posición. De esa manera el resto va a quedar bien colocado. Bueno, ahora ya solo nos van a quedar poner los cordones. Poner el cierre de la bolsa, el cordón, es muy sencillo, simplemente os tenéis que ayudar con un imperdible en el que hemos enganchado el cordón, y ya ir empujando despacito, volteando toda la bolsa. Primero empezamos por la derecha y acabamos en la derecha, y luego hacemos lo mismo empezando por la izquierda porque lleva dos cordones, uno a cada lado. Cuando hayáis metido el cordón y lo saquéis por su correspondiente lado, aproximadamente dejar unos 10 centímetros a cada lado del cordón para que luego podamos hacer el nudo y ponerle el remate, y no dejarlo excesivamente largo cuando esté la bolsa cerrada.
Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Para hacer el adorno en el terminal del cordón de la bolsa, lo que vamos a utilizar son 2 corazones que los he cortado con el mismo molde de las aplicaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es situar revés contra revés y ahora, antes de coserlo, con la ayuda de estas tijeras que entresacan, voy a recortar los bordes. Un poquito, lo hago ahora porque luego con el cordón cosido me va a ser un poquito más difícil. También lo podéis hacer luego o en el caso de que no tengáis este tipo de tijeras, bueno, pues lo podéis dejar sin rematar, que tampoco pasa nada. Yo lo hago así porque me parece que queda más gracioso. Bueno, una vez que lo tengamos recortado, lo que tenemos que hacer es situar en el centro los 2 extremos del cordón. Los ponemos en el medio. Ponemos la otra parte encima, lo sujetamos con un alfiler para intentar que no se nos mueva y lo que vamos a hacer es dar un pespunte todo alrededor dejando una abertura en uno de los lados porque lo vamos a rellenar luego con un poquito de guata. Fijaros cómo lo he cosido dejando una separación al borde y he dejado aquí una pequeña abertura. Ahora voy a meter un poquito de relleno y cuando lo haya hecho voy a cerrar la máquina el corazón. Ya he cerrado el corazón y la verdad que queda súper chulo el cierre. Voy a hacer lo mismo en el otro lado y os enseño ya la bolsa terminada. Ya hemos terminado la bolsa, le hemos puesto los remates en los 2 lados del cordón y creo que ha quedado preciosa. La verdad que es una labor muy entretenida, no es difícil de hacer y el resultado es súper bonito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.